El otro día un oyente me comentaba, me escribía a través del mail y me decía que si tuviera que elegir entre ejercicio físico, alimentación y actividad social, ¿cuáles serían mis prioridades o sobre todo lo que yo priorizaría para tener una buena salud? Y esto depende mucho de cada persona. Me pareció una pregunta bastante interesante porque es verdad que si le preguntas a cualquier persona por la calle te va a decir una cosa u otra. También, por otra parte, hay que pensar que cada uno tiene sus objetivos personales. Yo, por ejemplo, tengo mis objetivos, tú, por ejemplo, que estás escuchando este podcast, tienes tus objetivos, y si te pregunto a ti, me vas a decir que le das mucha más prioridad, por ejemplo, al entrenamiento, al ejercicio, a la alimentación, a la actividad social o a lo que sea. Así que hoy en este episodio de Café y Hierros voy a hablar un poco acerca de este tema y os voy a contar, para mí, bajo mi punto de vista, cuáles serían las prioridades, sobre todo dependiendo de cada objetivo. Así que bienvenidos un día más. Yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com. También me encontráis en lifters.es, donde escribo cada semana ahí y envío un mail directamente a la bandeja de entrada de todos los suscriptores. Ya somos más de 2000 lifters por ahí, así que os animo a que os apuntéis. Y lo dicho, este tema me pareció curioso porque cuando hablamos de prioridades, pues va a depender sobre todo de a quién le estemos preguntando. Hay personas que, por ejemplo, se dedican a los negocios, a la empresa y también, por supuesto, saben de la importancia de mantenerse activos físicamente, de comer bien, pero claro, si les preguntas, igual te dicen, no, para mí la prioridad son los negocios y, por supuesto, dedico una parte de mi día a hacer ejercicio físico, a alimentarme bien, pero bueno, la prioridad es esta. Si me preguntáis a mí, personalmente, yo, por ejemplo, he sido siempre una persona que busca con el entrenamiento una recomposición corporal, una ganancia de masa muscular, una pérdida de grasa, todo esto. Pero claro, con el paso de los años, las prioridades han cambiado un poco. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que yo cuando, por ejemplo, tenía 20 años, decía, bueno, pues yo quiero ganar mucha masa muscular, tener un porcentaje de grasa muy bajito, en definitiva, me quería ver muy grande, muy definido. No sé, es un objetivo que normalmente se suele buscar a esas edades, pero es cierto que con el paso del tiempo se va remodelando un poco y cuando te quieres dar cuenta, bueno, pues en lugar de buscar esa ganancia tan óptima de masa muscular o esa pérdida de grasa tan extrema, pues buscas más disfrutar de los entrenamientos, verte bien físicamente, alimentarte bien, etcétera. Y normalmente, cuando por ejemplo lo mezclamos con otras prioridades a lo largo del día, pues yo siempre digo que lo más básico es encontrarse uno bien físicamente, encontrarse bien mentalmente, para por ejemplo estar al 100% para los demás. Si por ejemplo un padre o una madre quieren estar al 100% para sus hijos, pues lo primero es que estén al 100% para ellos, que entrenen, que se cuiden, que se alimenten bien, que descansen, porque así van a dar lo mejor de ellos para su familia. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, priorizamos otras cosas por encima de nosotros mismos? Por ejemplo, si yo priorizo el hacer muchas tareas al cabo del día y luego digo, bueno, pues si tengo un rato, si tengo un momento al final del día, ya entrenaré, ya me moveré un poco más, ya intentaré alimentarme un poco mejor. Normalmente este tipo de pensamientos a lo que nos lleva es a terminar la gran mayoría de los días sin hacer precisamente esto, sin hacer ejercicio, sin movernos, sin comer bien, pensando que, por ejemplo, tenemos otras cosas más importantes que hacer. Para mí eso es un error de base, principalmente por lo que digo, porque si no estamos bien con nosotros mismos, tampoco vamos a estar 100% bien con los demás y no vamos a poder dar lo mejor que tenemos. Y de hecho, yo, por ejemplo, siempre he rendido mucho más, tanto en los estudios como en el trabajo, como en cualquier otra cosa, cuando, por ejemplo, me he focalizado en mí mismo. Porque he entrenado, me he alimentado, he cumplido ciertos objetivos que tenía y al estar bien o al cumplir esa parte, pues indirectamente hacía que estuviera perfectamente en buenas condiciones para cumplir con las otras partes. Y esto es algo fundamental. A la hora de hablar de prioridades entre ejercicio físico, alimentación, actividad social, todo esto, hay personas que tienen mucha tendencia a decir, bueno, pues yo prefiero, por ejemplo, cuidarme en cuanto a la alimentación y el ejercicio físico le dejo un poco más de lado. Bueno, vale. También hay personas que dicen, no, la parte social es muy importante, yo prefiero estar todo el día por ahí, con amigos y demás, y luego si tengo tiempo, pues entreno y me alimento un poco mejor. Bueno, pues perfecto también. Pero lo cierto, y bajo mi punto de vista, es que una persona que quiera estar bien plenamente, a nivel mental, físicamente, debería de priorizar otras cosas antes. Sabemos que, por ejemplo, el entorno social es muy importante, pero evidentemente el ejercicio físico, nosotros tenemos músculos, estamos fabricados para utilizarlos y por lo tanto esto desencadena muchas respuestas a nivel hormonal que hace que nos sintamos bien directamente. Es que hace que, por ejemplo, lo que comamos, esos alimentos nutritivos que ingerimos, pues les asimilemos mucho mejor. Hace que nos levantemos con energía, hace que descansemos por las noches perfectamente, que nos levantemos con ganas de hacer cosas. En definitiva, que tengamos un estado mental y físico bueno.
Y para eso, bajo mi punto de vista, hay que priorizar sobre todo el moverse a lo largo del día. Ya no vamos a hablar aquí de entrenar fuerza específicamente, aunque sabemos que es importante, pero sí, moverse bastante a lo largo del día y sobre todo también alimentarse bien. Estos dos para mí son los pilares fundamentales. A partir de ahí hay muchos complementos que podemos utilizar para mejorar nuestra salud, como un entorno social saludable, también por ejemplo un entorno laboral saludable si tenemos un trabajo que no nos gusta nada, que no disfrutamos, con el cual estamos todo el día estresados, pues evidentemente esto va a ser algo totalmente negativo. Es una situación que en muchos casos también se da, pero evidentemente si cumplimos las primeras premisas de hacer ejercicio físico, de movernos y de comer de forma saludable, pues se va a mitigar mucho ese efecto negativo que puedan producir estas otras actividades. Pero como digo, hay que entender que todo forma parte del proceso. Yo puedo hacer ejercicio físico, pero si dejo de lado el resto de ámbitos, pues evidentemente mi salud va a quedar un poco coja. Si yo, por ejemplo, presto mucha atención a la alimentación, como súper bien, elijo muy bien el tipo de alimento que meto en mi cesta de la compra, pero luego no me muevo nada a lo largo del día, no tomo nada al sol, no tengo un entorno social nada favorable, bueno, pues en este caso da igual que me alimente muy bien porque mi salud va a cojear bastante. Y en este aspecto, como digo, hay que entender que todos son patas de una misma mesa y que tenemos que cuidarlas todas ellas. Tenemos que cuidar el hecho de entrenar con regularidad. Tampoco voy a decir, bueno, pues tienes que entrenar fuerza 4 días por semana, 5 días por semana. No, no hace falta una persona que priorice eso porque se dedica a eso o sencillamente porque le gusta un montón y quiere ganar masa muscular, quiere obtener una recomposición corporal. Bueno, pues sí, va a priorizar mucho más eso. Por ejemplo, en mi caso, como digo, a lo largo de los años yo he ido variando mis objetivos y por supuesto al principio eran totalmente diferentes con los que son a día de hoy. Pero no hace falta que entrenéis 4 o 5 días por semana a fuerza. Si lo hacéis genial, pero con 3 días sería más que suficiente para una persona que también quiere hacer otras cosas, ¿no? Que no simplemente quiere centrarse en eso. Entonces, mantener una buena actividad física, alimentarse bien, sin decir, bueno, pues mira, tengo que comer solamente esto y tengo que excluir de mi alimentación estos otros alimentos. O sea, eso no es alimentarse bien. Alimentarse bien es que el 90% de tu alimentación esté formada por alimentos nutritivos y que de vez en cuando, si te apetece, por las circunstancias, por el entorno social, por lo que sea, puedes comer alguna otra cosa que sabes que no es del todo nutritiva, pero que de forma flexible te puede aportar el estar en esa situación de forma algo más cómoda. También, por ejemplo, el hecho de tomar el sol, descansar bien por la noche, limitar las redes sociales, para mí es algo súper importante porque normalmente se reporta una peor salud mental cuantas más horas dedicamos a las redes sociales y cuantas más horas dedicamos a ver lo idílicas que son las vidas de otras personas. Así que bueno, esta parte es súper importante y todo esto al final forma un conjunto con el cual, bajo mi punto de vista, tenemos mejor salud. No es que tengamos que decir, oye, pues prioriza esto y el resto de cosas, bueno, las puedes dejar un poco más de lado. No, para mí todo forma parte del mismo conjunto. Evidentemente hay unos mínimos, como por ejemplo movernos bastante en el día a día, tomar el sol, comer bien, todo esto es súper importante y a partir de ahí hay ciertos complementos que van haciendo que nuestra salud pues se vea fortalecida. Así que bueno, yo creo que lo mejor es no ser tan estricto con absolutamente todo. No hace falta ser súper estricto con la alimentación, no hace falta ser súper estricto con el ejercicio físico, y eso que lo digo yo. O sea, es bueno tener un buen programa, una buena rutina, un esquema que vayamos siguiendo con el paso del tiempo, que nos guste hacer, pero tampoco hace falta decir, bueno, pues yo tengo que entrenar 5 veces a la semana y si luego 4 es que estoy fallando, lo estoy haciendo mal. No, no hace falta llegar a ese extremo porque todos sabemos que personas que se dediquen principalmente al entrenamiento, pues hay muy poquitas. Así que bueno, lo dicho. Simplemente quería comentar un poco este tema, no sé lo que opináis acerca de él, pero me interesaría mucho vuestra opinión. La podéis dejar como siempre en mi web, ivyamazares.com, por ahí, en el apartado de contactar, me escribís y me contáis un poco. También decir que lo más importante no es adaptar como siempre tu vida al sistema, no es decir, oye, yo por ejemplo tengo que adaptar mi vida a este tipo de cosas que tengo que hacer. No, totalmente lo opuesto. Lo que tienes que hacer es adaptar esas cosas a tu vida. Si yo, por ejemplo, esta semana puedo entrenar 3 días, pues 3 días. Si la semana que viene puedo entrenar 5, pues 5. Si puedo hacer 3 comidas, pues 3. Si tengo que hacer 2, 2. Si este día hago ayuno, pues hago ayuno. Pero el hecho es adaptar esas cosas a tu vida y no tu vida a ese tipo de factores, porque lo más probable es que entonces muchas veces falles o muchas veces te encuentres en situaciones complicadas. Y de hecho, yo es como lo he planteado a lo largo de los años y por eso llevo entrenando más de 10 años sin ningún tipo de problema, llevo alimentándome bien también un montón de años, pero básicamente porque lo he ido adaptando y siempre he tenido claro que es una parte fundamental, pero que tiene que estar adaptada a mi vida y no mi vida a ella. Así que bueno, lo dicho,
Hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os haya parecido de interés. Como siempre, muchísimas gracias por esas 5 estrellas en Spotify, Apple Podcasts, allí donde me escuchéis. Gracias por compartir el episodio con cualquier persona a la que le pueda resultar de interés. Y nada más, nos escuchamos ya de nuevo por aquí la semana que viene en Café y Hierros. Que paséis buen día. Chao.